El Ministerio Alas de Águilas surge el 23 de noviembre de 1998. Su oficina está ubicada en la calle Segunda número 8 del Billoncito Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Alas de Águilas es una entidad social de filosofía cristiana, fundamentada en el servicio y la orientación de la comunidad, sin fines de lucros, amparada por la Ley 122-05 y sus modificaciones. Visión: ser una institución cristiana que ofrece servicios comunitarios en la provincia Santo Domingo y todo el territorio nacional, pudiendo extenderse al plano internacional, apoyando la asesoría familiar, la educación formal y no formal, el desarrollo comunitario, la formación cristiana, las áreas técnicas de desarrollo sostenible, la eficiencia y la vocación de servicio a la comunidad. Misión: ofrecer servicio de excelencia a la comunidad a través de la ejecución de programas y proyectos orientados a elevar la calidad de vida, promocionando los valores éticos y morales, los buenos hábitos y las costumbres, de manera que el desarrollo comunitario sea una fuente de esperanza, oportunidad y progreso, atendiendo a las necesidades básicas de los individuos y de las familias, de modo que el trabajo se constituya en una práctica diaria de superación, igualmente presentar a Cristo como camino de salvación. ¿Qué hace? Desde el 1998, el Ministerio ha trabajado en las áreas de desarrollo comunitario, a través de programas de educación ambiental, salud, deporte, educación básica, apoyo a las iglesias y a la comunidad en la formación eclesiástica. El Ministerio Alas de Águilas agradece a Dios por la victoria obtenida en el 20º Congreso desde el Centro de la Crucifixión, evento que fue celebrado a casa llena el lunes 29 de abril del año 2019. El equipo ejecutivo y los colaboradores hicieron posible que cientos y cientos de hermanos de diferentes puntos del país recibieran las buenas atenciones. Las exposiciones de la palabra estuvieron a cargo de los pastores Ezequiel Molina Rosario y Eliezer Rodríguez. La adoración se mantuvo vibrante con el grupo Gama bajo la conducción del experimentado músico Magdiel Domingo Aybar Ferrera y la dirección de las salmistas Georgina Marte Pérez y Magdalena Aybar Ferrera. A Dios damos las gracias por arribar a este 20º Congreso Alas de Águilas. Nuestro ministerio agradece a todos y a todas por apoyarnos. Alas de Águilas es tu ministerio. Apóyanos. Dios bendiga a todos en este día, hermanos, y también bendiga a todos los amigos que nos acompañan. Y cómo no, sean bienvenidos en nombre del ministerio Alas de Águilas a su congreso número 21, que lleva como título Advenimiento y Esperanza. Bendecimos la vida también de las personas que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas. Gracias a Dios, hoy tenemos la tecnología que nos puede acercar y es un gozo que en este día estemos acá celebrando el Congreso Advenimiento y Esperanza. Sean todos bienvenidos en nombre del Ministerio Alas de Águila. Dense un fuerte aplauso todos ustedes por estar aquí bendiciendo al Señor en este precioso día. Nos seguimos gozando, hermanos, en este día, porque este día el Señor nos lo ha regalado a nosotros para gozarnos y para gozarnos en advenimiento y esperanza, porque hemos tenido un año complicado. Sin embargo, en medio de todo eso hemos visto el maravilloso amor de Dios. ¿Saben qué?
Los jóvenes de la agrupación Gama han preparado una música especial para todos nosotros. Ellos están listos, así es que, señores, con un fuerte aplauso recibamos a la agrupación musical Gama. Dios le bendiga a todos. Es el momento de adorar al Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos todos con ánimo, con alegría, a exaltar a nuestro Dios, a decirle que Él es grande y poderoso y que tenemos libertad en su casa y también en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Hoy puedo
pagó, gloria a Jesús, en la cruz del Calvario. Damos toda gloria y honra a nuestro Dios, porque Dios es poderoso, Dios es majestuoso y vive por siempre, gloria a Jesús. A ese Dios que nosotros adoramos, a ese Dios que nosotros servimos y glorificamos, es el Dios que nosotros, gloria a Jesús, bendecimos y exaltamos por los siglos de los siglos, gloria a Dios. Es un momento que nosotros tenemos de glorificar al Señor, de glorificar al Padre Celestial, de decirle: Señor, tú eres el Dios que adoramos, el Dios que bendecimos, el Dios que glorificamos, Jesús. Y solo tú mereces la gloria, gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús.
nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. Qué bueno, hermanos, qué bueno es el Señor. Nos seguimos gozando en este día y qué bueno que la ciencia nos puede acercar. Y hoy que hay hermanos que quizás no pueden estar acá presentes, algunos no han querido quedarse, han querido saludar. Así que la ciencia nos acerca, algunos están en el exterior, otros en el interior, y han preparado sus saludos y sus videos con cariño, unos cortitos, pero que lo han hecho con mucho amor para el Ministerio Alas de Águila y para todos ustedes. Así es que ahí vamos a recibir los saludos de esos hermanos. El Ministerio Alas de Águila ha sido para nosotros y para mí personalmente un ministerio en el cual hemos recibido, yo personalmente y nuestra iglesia, hemos recibido mucha edificación a través de las grandes conferencias tan edificativas que hemos tenido en ese seminario ya por espacio de 22 años, en el cual han sido tan fructíferas que nunca me he podido perder absolutamente ninguna, ya que la considero una parte edificativa para mi vida personal. Siempre me he preocupado de que los temas que se desarrollan en ese ministerio, pues mi iglesia vaya también para disfrutarlo, para que reciba también edificación. Nunca puedo olvidar uno de los temas que se impartieron allí y fue los enemigos de Dios. Esa fue para mí una conferencia que cambió mi vida totalmente, y esa conferencia pues trajo en mí una experiencia tan sustancial que hasta el día de hoy las conservo, las guardo en mi archivo personal. Tengo guardado cada una de las conferencias que se han impartido allí, y aún de las pequeñas libretas que se han repartido, la conservo también, porque de ellas he podido ver cada vez que la miro los temas impartidos tan importantes han sido para mí, que lo considero nutritivo espiritualmente. Por eso este es un año también en el que sé que hubiésemos estado allí todos, pero que sea la voluntad de Dios, porque hasta ahora no hemos podido perdernos ni un solo momento de esas grandes conferencias. Dios bendiga de manera especial el Ministerio Alas de Águilas. Bendiga el Señor a nuestro hermano Domingo Aybar Sayas. Bendiga el Señor ese equipo que se ha puesto siempre en disposición de servirles a cada uno de los hermanos que han asistido a esas grandes conferencias. Que el Señor les bendiga, y le deseamos que, aunque este año haya sido de esta forma, de manera virtual, que se va a celebrar, el año que viene, si el Señor no ha venido y estamos aquí, estaremos allá. En el nombre del Señor, Dios le bendiga. De aquí de Palenque, su hermano Félix Antonio Carro Tavera, pertenecemos al Ministerio Arca de Salvación y estamos ubicados aquí en la iglesia Remanente Fiel Primera. El Ministerio Ala de Águila ha sido para nosotros una gran bendición, edificación. Todos los seminarios que hemos ido cada año, desde hace ya 22 años, para nosotros ha sido una gran bendición, y no solo para la iglesia, sino también para la zona, en todas las iglesias. Y nosotros nos sentimos pues profundamente identificados con este ministerio, ya que ellos están haciendo un buen trabajo social, espiritual y todo en amplitud para la gloria y la honra de Dios. De modo que estos hermanos, pues, aunque en este año se está haciendo virtual, porque así la circunstancia pues lo amerita, aquí vemos también que ellos no se han quedado atrás, sino que han seguido. Eso no lo ha coartado a ellos, sino que ellos han seguido como gigantes hacia adelante. Y yo siempre he dicho que Elías, Moisés y toda esa gente hicieron su trabajo, y los Elías de hoy son los que en realidad están sirviéndole a Dios en su ministerio, en la obra aquí. Y yo le decía al hermano Aybar Sayas, así como también a sus colaboradores con él de este ministerio, que ellos son los Elías de hoy, que ellos son la Débora, que ellos son la
a esos grandes patriarcas, porque ellos hicieron su trabajo. Entonces hoy día pues no, ellos están haciendo el trabajo que corresponde, que ellos dejaron, de modo que cada quien tiene su mérito en aquel día, y los que le sirven a Dios no son avergonzados, porque Dios siempre lo levanta y lo tiene en alto. Y yo les exhorto a ellos que sigan hacia adelante, que sigan predicando la palabra como ellos lo están haciendo, con pureza, con rectitud, con respeto, con carácter, ¿verdad?, hacia Dios y por amor a las almas, para que así vengan a los pies del Señor y también edifiquen la iglesia, como dice la palabra que el Señor Jesús encomendó: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, que creyere y fuere bautizado será salvo. Y también dijo el Señor: y hacer discípulos, y eso es lo que ellos están haciendo, discípulos. En esos seminarios que ellos hacen, son de gran bendición espiritual, de edificación y de fundamento para la iglesia, ya que la iglesia, el cristiano, pues lo caracteriza el fundamento en las rocas, Jesucristo, en la palabra, ¿verdad?, y en la fe del Señor. Esas son las cosas, y eso ellos reúnen todas esas condiciones. Por amor lo están haciendo, y con devoción para honra y gloria del Señor. De modo que estos hermanos pues merecen que nosotros siempre le demos ese apoyo espiritual y moralmente cada vez que ellos tengan esos seminarios, y nosotros siempre nos sentimos agradecidos de Dios y de ellos. Que Dios les bendiga. A Dios damos las gracias que nos ha permitido en este 21º Congreso Alas de Águilas, con el tema Advenimiento y Esperanza. Es para nosotros más que un gusto, un privilegio y un placer que ustedes, pastores, evangelistas, misioneros y miembros en general, nos acompañen una vez más a este magno evento. Tenemos como propósito principal hacer un análisis sobre el rapto de la iglesia, desde una perspectiva de los últimos acontecimientos mundiales, la resurrección de Cristo y lo establecido en la palabra de Dios. Como motivación para que ustedes se gocen desde sus asientos y en sus hogares, el Ministerio Alas de Águilas celebra este 20º Congreso Advenimiento y Esperanza. El tema central que nos compete en este día es Evidencias del rapto con el pastor Eliezer Rodríguez. Al señalar las evidencias del rapto, se está indicando que debemos analizar con lujos de detalles todos los acontecimientos mundiales. El concepto rapto no se encuentra como tal en la Biblia. En el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, este evento está previsto que ocurra inmediatamente después de la resurrección de los muertos, donde el espíritu de cada uno de ellos que haya estado con el Señor se unirá para siempre a su nuevo cuerpo resucitado, y los cristianos que estén vivos serán arrebatados. Este tiempo no está determinado de forma concluyente, por lo que el rapto es el impulso súbito y violento donde el raptor lo ejecuta para el cumplimiento de un propósito, en este caso para llevarlos a la morada final. Es indudable que este acontecimiento quede o esté rodeado de las evidencias que avalan con la certeza y clara manifestación de una acción o hecho que se realizó. Por lo tanto, amigos y hermanos presentes en este lugar, te advertimos que te prepare, porque Cristo viene. Será un acontecimiento mundial sin precedencias, y la gente no entenderá lo que ha sucedido en la tierra y quedará espantado de lo que está viendo. Se van a vivir cosas grandes para aquellos que se queden en la tierra. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37 hasta el 41, se describe como en los tiempos de Noé,
que así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé estaban bebiendo y dándose en casamiento unos con otros. Mateo nos describe que así mismo será el rapto de la iglesia o la venida de Cristo. Amigos y hermanos, te decimos en este 21º Congreso Alas de Águilas que pueda estar apercibido, porque Cristo viene. Él está a la puerta. Dios os te bendiga. Extraño sonido como de trompeta ya suena, y una gran multitud vestida de blanco suben de la tierra. Un encuentro glorioso en el vasto universo se observa. Es la gran reunión de Jesús el Señor y la gloriosa iglesia. Al ver el Mesías, al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería, y en el rostro de los redimidos se ve la alegría al mirar a Jesús en su trono. Qué hermoso este día. Y en el rostro de los redimidos se ve la alegría al mirar a Jesús en su trono. Qué hermoso este día. Bienvenido, Señor, a la tierra. 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 Extraño sonido como de trompeta ya suena, y una gran multitud vestida de blanco sube de la tierra. Un encuentro glorioso en el vasto universo se observa. Es la gran reunión de Jesús el Señor y la gloriosa iglesia. Se llena de gozo al ver el Mesías, al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería, y en el rostro de los redimidos se ve la alegría al mirar a Jesús en su trono. Qué hermoso este día. Bienvenido, Señor, a la tierra. 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 Vigésimo primer Congreso del Ministerio Alas de Águila, Advenimiento y Esperanza. Qué bueno, hermanos. Hemos estado gozándonos
con todas las cosas que se ha hecho acá para gloria de Dios. Y ha llegado un momento que es cumbre, muy valioso. Y qué bueno contar con una persona que ha sido apoyo a este ministerio y que tradicionalmente ha dado pues parte de lo que Dios le ha dado a él por gracia para bendecirnos. Hoy es un día especial y quiero que recibamos con ese calor, con esa bendición al pastor que en este día tendrá la conferencia, Pastor Eliezer Rodríguez. Muchas gracias. Buen día a todos y el Señor les bendiga. Es un honor para mí estar en este capítulo número 21 de este ministerio Alas de Águilas, que año tras año celebra este evento para bendecir, edificar las vidas, no solamente de los ministros, de los pastores, de cualesquiera de los ministerios, también a una amplia población de laicos y de miembros de iglesias de esta comunidad, de este municipio de Santo Domingo Norte. Ya es una costumbre que para esta época, digo una época más temprana porque siempre se hace el 1 de mayo, pero producto de la situación de la pandemia que estamos viviendo, ustedes saben que se prorrogó. Pero gracias al Señor que estamos aquí, estamos felices de poder compartir con ustedes y de que en otra ocasión nos hayan tomado en cuenta. Este es un tema, como ustedes saben, un tema muy vinculante en lo que respecta a nuestras doctrinas fundamentales, a nuestra creencia. Hablar de advenimiento, hablar de arrebatamiento, de rapto de la iglesia, de traslado de la iglesia, como usted le quiera llamar, es un tema que nos da esperanza, por eso se llama la bendita esperanza. Y es lo que todos nosotros estamos aguardando celosamente, y que tenemos, la misma palabra nos manda y el mismo Señor Jesucristo nos manda que tenemos que ser vigilantes con respecto a los tiempos que estamos viviendo globalmente hablando. Yo quiero que me acompañen y abran sus Biblias Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 51 al 52. Repito, Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Estamos leyendo en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muchas gracias, Padre, por la provisión de tu palabra, porque nos guían a toda luz, a toda verdad. Son la lámpara, la lumbrera que nos guían, es la brújula, el manual de vida de nosotros, los cristianos. Te pedimos, Señor, que siga arrojando luz. Espíritu Santo, que nos siga guiando a toda verdad,
de tu palabra y que la pongamos por práctica. Y que en este día que tú has prometido darnos el pan, Señor, estamos ávidos para recibir ese pan espiritual. Bendice a todos aquellos que puedan recibir esta transmisión, que puedan compartirla en sus iglesias y en familia y vincularse a esta bendita esperanza de tu advenimiento. Porque hoy estamos más cerca que nunca, Señor. Te pedimos que avive nuestro sentir, esa llama de la perseverancia de los santos, Señor. Y que cuando tú vengas, nos encuentre haciendo así. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Despierta lo que está dormido, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias, se pueden sentar. Primeramente, quiero aludir, antes de entrar de lleno en esta conferencia, al tema obligado que nos ha hecho pensar y ha cambiado drásticamente nuestras vidas, nuestro modus vivendi en estos últimos 7 meses, que es la pandemia que estamos padeciendo como humanidad. Una pandemia que se avisoraba en diciembre del año pasado, se comentaba que ya había un brote importante en la ciudad de Wuhan, en China, pero que nadie se esperaba que se iba a convertir en una pandemia de grandes proporciones, hasta tal punto que doblegó, como yo diría, el orgullo de las superpotencias, porque hasta el día de hoy, aunque se especula que ya hay una vacuna, todavía no hay una certificación de una vacuna viable para lo que estamos viviendo. Se han tejido muchas especulaciones, se han tejido muchas teorías que ustedes mismos han escuchado. YouTube se ha convertido en una plataforma de todas esas especulaciones y las redes sociales, que de dónde vino esta pandemia, que si fue algo creado. Estamos hablando de un virus que data desde mitad del siglo pasado. El asunto que ha pasado con este virus, y eso se ha explicado científicamente, es que el virus ha mutado. Y muta depende de la región donde ataque. La cepa de Italia, por ejemplo, no es la misma cepa que está atacando República Dominicana. La de Italia fue más mortífera. Y a eso usted le agrega que la población europea es más longeva, fumadora. Lógicamente, por esa condición, mueren. Es más letal la enfermedad en esos lugares. Lo cierto es que, humanamente hablando, el hombre tratará de buscar una explicación a esto. Lo que tenemos en la mente de Cristo, leemos la Biblia, sabemos lo que está pasando. Sabemos que esto ha venido y esto está diciéndole a la humanidad que por más poderoso que sea el hombre, no tiene soluciones totales a los problemas. Que el hombre es limitado, que el hombre es vulnerable, que hay un ser trascendente que se llama Dios que tenemos que buscar. Esta pandemia ha demostrado y nos ha dado grandes lecciones de vida y tenemos que ir aprendiendo de eso. Pero hay algo que me preocupa. No solamente la secuela sanitaria de la pandemia, que si vamos a datos comparativos, hace un siglo aproximadamente, en el 1919, hace un siglo, la fiebre amarilla mató más de 50 millones de personas.
terminando la Primera Guerra Mundial. Mató más gente que lo que mató la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, algunos teóricos se equivocan cuando tratan de equiparar, de comparar esa pandemia con esta y dicen, pero la pandemia pasada fue peor, porque mató más personas. En términos mortíferos sí fue peor, pero en términos de impacto psicológico, de impacto, si se quiere, económico también, esta pandemia ha sido peor. ¿Por qué razón? Porque el mundo no estaba preparado para ello. Número dos, se supone que la tecnología ha aumentado. Ahora hay más tecnología que lo que había 100 años atrás. Estamos viviendo en una sociedad de avanzada, en una sociedad de descubrimientos científicos, de descubrimientos tecnológicos. Sin embargo, ese virus ha doblegado a todo el mundo. Y yo pienso que el Señor está dando un mensaje contundente a la humanidad, que tenemos que mirarlo a Él. Todo se cerró. Los lugares de espacios públicos, los estadios, las pasarelas, hasta el plató de Hollywood no estaba filmando películas. Y con eso Dios le dio una lección a la humanidad de quitarle los espacios de entretención, de entretenimiento, porque hay que mirar a Dios. Hay que poner la mirada en Dios. Y es un mensaje también para la iglesia, porque lamentablemente hay un segmento importante de la iglesia que ha entrado en la lógica del mundo, en la lógica del entretenimiento, y el Señor nos está llamando la atención. Cuando estamos hablando de arrebatamiento, y parece paradójico, hermanos, pero es precisamente en este tiempo de pandemia donde este tema del arrebatamiento ha cobrado más vigencia. Y hay gente que está diciendo, Cristo viene. Hace mucho tiempo que estamos escuchando eso y los críticos señalan eso. Ustedes siempre están diciendo que Cristo viene. Nunca vamos a dejar de decirlo. Y diciéndolo un día vendrá de sorpresa. Es paradójico que hemos escuchado en este tiempo, donde la iglesia tiene que predicar esperanza, que han surgido grupos dentro de la iglesia, inspirados por otros tipos de corrientes teológicas, atacando la teología de rapto. Y ustedes lo han escuchado. No es mi interés hacer una apologética de rapto hoy, en este conversatorio con ustedes. Pero sí de hablar de algo que nos ha vinculado por mucho tiempo. Y aunque algunos dicen que relativamente es nueva la teología de rapto, no es tan nueva como ellos piensan. Ha estado en la Biblia por muchos siglos. Y es precisamente lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto. En esta parte en fin del capítulo 15, del largo capítulo 15, donde habla de tantos temas medulares de la doctrina cristiana, sobre todo de esta gloriosa transformación. Y hay algo que llama la atención, y es que Pablo, hablando a esta iglesia sobre este tema que hoy estamos tratando, lo califica, lo define como un misterio. Oigan cómo Pablo alude al arrebatamiento, al rapto. Digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Una de las cosas que dicen las personas que no aceptan la idea del rapto, arrebatamiento, traslado de la iglesia, es que el término rapto
rapto no aparece en el lenguaje vernáculo, el idioma original, el griego, sino que el término rapto es una asimilación del original arpazo, alpaje, someta, que viene significando lo mismo analógicamente. Porque lo que hace la Vulgata Latina, la versión de Jerónimo, de donde sacamos esta Biblia, la versión Reina Valera, es que toma el sinónimo de arrebatamiento, que es rapto. Sin embargo, ellos dicen que ese término no está. El término rapto significa, en latín, viene del latín rapturo, rapremiur, que significa tomar, llevar, trasladar sorpresivamente, y pone el evento como lo define la misma palabra, que es un evento intangible, inmaterial, invisible y sorpresivo, en un abrir y cerrar de ojos. Lo dice el apóstol. ¿Cuántos de ustedes han pestañeado en menos de un segundo en este momento? Y es que un pestañeo se lleva menos de un segundo. ¿Usted lo sabía? Y dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. El rapto, el arrebatamiento era un misterio hasta ese momento. Hasta que Pablo lo enseñó a la iglesia de Corinto. Hasta ese momento, el rapto o el arrebatamiento era un misterio. Y luego lo repite más adelante a la iglesia de Tesalónica cuando le habla al respecto sobre el mismo tema. Estamos estableciendo un paralelo entonces entre 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, y lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 en adelante. Cuando habla de que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué pasará? Y los que estemos vivos para ese tiempo, si estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esto es lo que se califica como la quinta esencia del Evangelio. Que por medio de esa muerte de Cristo, de su resurrección consiguiente y de la transformación de su cuerpo, asimismo seremos transformados también nosotros. De la misma manera que su cuerpo corruptible fue transformado, y es lo que está defendiendo el apóstol Pablo. Cuando habla de la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se cosecha en incorrupción, porque esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Las moléculas de nuestro cuerpo serán alteradas por esta transformación, y los que yacen en sus tumbas se levantarán primero. No precederemos a ellos. Entonces, en esa frase preposicional en griego, con, o sea, él va a traer con él. Cristo es el precursor, el artífice de esa vida y de esa resurrección. En Juan 10 él dice: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Cristo tiene el poder de tomar la decisión de la vida y la muerte. El poder está en sus manos. Y como Él cumplió con ese requisito de la redención, de morir por nuestros pecados, de ser levantado de entre los muertos, de ser transformado su cuerpo, así mismo Él traerá con Él también a los que en Él creyeron. Entonces esa frase propisional en griego, por medio de Jesús, griego diatoulosou, significa que Él va a traer con Él como primicia a esos que han dormido en ese sueño. Recuerden que la Biblia llama a la muerte, le llama el sueño de su pueblo y su resurrección. Cristo establece el antes y después entre ese sueño y esa resurrección. Cuando usted está dormido,
usted llega a una profundidad del sueño que usted prácticamente, cuando está en un sueño profundo, usted no recuerda nada, porque está en un sueño profundo. Pero luego que usted se levanta, ¿cómo se llama eso? Se despierta. ¿Cómo se llama cuando usted se levanta? Despertar. El despertar de los muertos en Cristo será la resurrección. Entonces, con esa trompeta de Dios, la final trompeta, que no debe confundirse la final trompeta con la trompeta de juicio, porque son trompetas diferentes. Esta final trompeta no es la trompeta del Apocalipsis. Esta es trompeta para despertar, para alinear a los que están dormidos en Cristo, los que están reposando, los que están esperando, es para despertar. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, un misterio revelado. Repito, un abrir y cerrar de ojos, un misterio revelado. Rapto, arrebatamiento, un misterio revelado. Algunas de las personas que critican la idea de rapto pretribulacional dicen que en el contexto de Mateo 24 no se habla de rapto de la iglesia. Oiga bien, pero Cristo tampoco tenía que referirse al rapto de la iglesia, porque el contexto que está hablando es netamente judío. Y todavía la iglesia no había sido formada. ¿Se entendió? Es un contexto netamente judío, donde había una cuestión judía, y por eso la pregunta de los discípulos es atinente al contexto religioso, político y social que estaba viviendo Jerusalén. La iglesia no aparece en ese contexto porque ese contexto es tomado por Israel. La iglesia todavía no había nacido como tal. ¿Se entendió esa parte? Entonces, hay algo importante en esto. Y quiero decirlo con la responsabilidad de los estudios que hemos hecho en cuanto a este acontecimiento que estamos esperando. ¿Cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida? ¿Es el mismo acontecimiento? Obviamente que no. Pero los que critican la idea, la teología de rapto pretribulacional, juntan los dos eventos en uno solo. Sin embargo, cuando analizamos la Biblia buscando la respuesta, ustedes saben que teológicamente hablando no podemos hacer una verdad o una doctrina de un solo versículo bíblico. Por eso hay movimientos que han caído en errores de interpretación, han caído en la exégesis. La exégesis es lo contrario de la exégesis. Han sacado de contexto un versículo bíblico y han creado una religión o una secta con un solo versículo bíblico. A la hora de uno dar una idea, una cosmovisión generalizada, tenemos que evaluar tanto las profecías del Antiguo Testamento con respecto a los tiempos postreros como las profecías del Nuevo Testamento, para tener una idea acabada de lo que significa. ¿Qué pasa? Cuando Cristo viene en medio del contexto judío, viene a su pueblo, Cristo le está brindando el reino. Repito, ¿qué Cristo le está dando a la nación de Israel? El reino. ¿Lo aceptaron? Si a ti te dan una cosa y tú no la aceptas, tú la perdiste. Si es una oportunidad que te están dando. Es un error craso de aquellos que no observan ese acontecimiento histórico. Cristo vino a darle al pueblo. Y ahí tenemos el ejemplo de la mujer sirofenisa. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? No es correcto que los perrillos coman de la mesa de los amos. Sin embargo, que ella le dijo, yo me conformo con las migajas que caigan. Porque el reino fue ofrecido a Israel e Israel no lo aceptó. Y ya
en el plan preconcebido de Dios, en la presencia, no presencia, presciencia, porque Dios es antes del conocimiento, Dios es antes de la ciencia. Dios tenía la iglesia que ama. Dios la tenía ahí, la iglesia que ama. Por su voluntad, por su providencia, Él tenía ese plan. Y ese plan estaba inserto en lo que yo llamo el eslabón que une toda la Biblia. Génesis 12, verso 3. En la promesa de Abraham, en ti serán benditas. No solamente la bendición se iba a quedar en Israel, sino que todas llegaría a la humanidad. Y luego en Cristo se corrobora esa promesa. ¿Se entendió? Entonces, como ellos no aceptaron el reino, ¿qué pasó? Entonces se abre un abanico para los que toman anotaciones, que tiene su confirmación en el libro de Hechos capítulo 15. Cuando se hace el primer concilio de Jerusalén, oye, lo estoy llevando en secuencia para que entiendan esta profundidad. En el primer concilio de Jerusalén, como había el problema que ya la iglesia gentil, ¿cuál era la iglesia gentil? Los que no eran judíos. Había crecido la iglesia gentil vertiginosamente. Entonces existía la dicotomía, el problema. Tienen que guardar el sábado. Tienen que guardar las festividades de Israel. Tienen que circuncidarse. Tienen que guardar el sabbat. Entonces vino Pablo, vino Bernabé, Jacobo, se pararon en el concilio y dijeron, esto es una realidad. La iglesia gentil es una realidad. Y concluyeron en ese concilio. Concluyeron tomando como base lo que dice Samuel del tabernáculo de David, que entendían en ese momento que el reino de Israel había quedado en stand-by. ¿Se entendió? Había quedado hasta hasta luego, un momento, o sea, una pausa. Repito, una pausa. Y le dieron la entrada a lo que se conoce como la iglesia de Cristo. ¿Se entendió esa parte? Entonces, a reconocer el tiempo de la iglesia y la pausa de Israel, están reconociendo bíblicamente que la iglesia de Cristo es una realidad. Le voy a decir algo en escatología y quiero que lo guarden bien esto. Y aquí hay una profundidad que quiero compartir con ustedes. Cuando Israel es disperso como nación, en el 70, cuando Tito destruye, el general Tito destruye Jerusalén, en el sitio que mató 1.1 millón de judíos en Jerusalén, las mujeres se rifaban a los niños para comérselo. Hoy me como el tuyo, mañana te come el mío. Porque nadie salía y nadie entraba. Eso pasó en el 70, en la destrucción de Jerusalén. ¿Y sabes qué pasa? En ese momento, Israel es disperso en la diáspora, en el mundo entero. Desde el 70 de Tito hasta el 1948, cuando llegan a su tierra. Una de las señales que evidencia que el arrebatamiento está cerca es la congregación de Israel, la reunión de Israel, el resurgimiento del Estado de Israel. Cuando Israel fue disperso, la iglesia surge como con poder. La iglesia crece con poder en el Imperio Romano. La iglesia se expande, pero Israel está disperso. Ya Israel tiene 70 años en su tierra. A la iglesia no le queda mucho tiempo en la tierra. Porque el programa que sigue es para Israel y no para la iglesia. Eso lo ignoran las personas que no creen en el rapto de la iglesia y son hermanos nuestros. Hay gente que está dentro de la iglesia que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Yo le voy a decir lo siguiente: aquel creyente que está preparado va a soportar todo. Estamos conscientes en eso. No tenemos rapto como escapismo. Repito, no tenemos rapto como escapismo.
Malinterpretan cuando dice vengo como ladrón en la noche. Cristo no tiene necesidad de robarse a nadie, porque Cristo compró la iglesia. Y lo que se compra no se roba. Lo que quiere decir Cristo con el hebraísmo, como ladrón en la noche, es que el sumo sacerdote tenía que estar pendiente a la llama del holocausto. Si algo tiene que estar pendiente en la iglesia, es que no se apague el fuego. Es que no se apague la llama de la búsqueda de Dios en este tiempo. Es que no caigamos en la fábula, porque hoy hay muchos que están enseñando fábulas que no tienen fruto del Espíritu. Tienen teoría, pero no viven lo que predican. No tienen el fruto que Dios demanda en la palabra. Y aunque sea correcta la lectura teológica, si no hay fruto, esa sabiduría es humana, diabólica y animal. Si no tiene fruto digno de arrepentimiento, no causa el impacto, no cambia vidas. Entonces, en esa empresa de Hechos 15 se da como una realidad que la iglesia está en el medio y que la pausa del reino propuesto a Israel fue pospuesto. ¿Hasta cuándo? Cuando Cristo venga. Porque Israel tendrá que pasar por la gran. Zacarías capítulo 12, verso 10 dice que Israel llorará. Por eso se establecen diferencias entre la segunda venida per se y el rapto. En el rapto no todo ojo le verá. En el rapto solamente lo verán y lo escucharán las ovejas que conocen la voz de su pastor. Por eso fue, y lo dijo San Agustín de Hipona, cuando Cristo llamó a Lázaro y lo llamó por nombre. ¿Y sabe por qué lo llamó por nombre? Porque si hace el llamado general, resucita a todo el mundo. Por eso lo llamó Lázaro, sal fuera. Ahora no. Ahora viene a llamar a su pueblo. Y las ovejas que escuchan la voz del pastor, ¿qué hacen? Le siguen. Ahora el llamado es para todos aquellos que están reposando, todos los que esperan, los que estén vivos y preparados en este tiempo. No nos dejemos confundir en ese aspecto. Hay indicios claros antes del arrebatamiento del rapto que será lo primero que ocurrirá. Lo primero. Si la Biblia se encarga de dar especificaciones del rapto, del arrebatamiento y de la segunda venida. Otra cosa, cuando Cristo venga en su segunda venida, en ninguna parte de la Biblia dice que los muertos se levantarán. Pero otra cosa, en Apocalipsis 19, cuando descienda, que venga con la gente con vestidura blanca, ¿quiénes son esa gente que vienen con él? Repito, ¿quiénes son ese pueblo que viene con él? Los 24 ancianos del Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. ¿De dónde salen los 24 ancianos? Y cuando la Biblia habla de 24 ancianos, no está hablando de ángeles per se. No habla de seres angelicales. Está hablando de gente que vino de aquí. 12 más 12, 24. Los 24 ancianos simbolizan la totalidad del pueblo de Dios. 12 discípulos, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. Ahí está la totalidad. Y dice que se le dio corona y se le dio poder. Y los ancianos se rinden delante del Señor. Esos ancianos no son ángeles. ¿De dónde salen? Pero otra cosa. ¿Dónde está la iglesia en el Apocalipsis? La iglesia no aparece. Del capítulo 4, verso 1 al 19 no se menciona la iglesia. La iglesia aparece en el 19. ¿Usted no cree que si la iglesia pasa por la gran tribulación, Dios no le da un manual ahí de sobrevivencia? Se lo inserta en el Apocalipsis. ¿Por qué no aparece la iglesia en Apocalipsis? Porque sencillamente la iglesia está con el Señor. Tenemos que ver esos detalles, armonizar los textos y ver que en el mismo contexto de Primera de Tesalonicenses, el Señor dice varias veces que va a librar a su pueblo de la ira venidera. En el mismo contexto donde habla del arrebatamiento,
está diciendo que va a librar a la iglesia de la ira venidera. Cuando habla en Apocalipsis capítulo 2 y 3, dice, te voy a enseñar lo que va a suceder, las cosas que están por suceder y las que habrán de venir. Las que están sucediendo y las que habrán de venir. Las que están sucediendo es lo que históricamente ha pasado con las 7 iglesias. Nosotros somos un reflejo de cada una de las 7 iglesias. ¿Usted lo sabía? Entramos en la catarsis y en los modos de cada una de la iglesia. La última iglesia, claro está, la que se llama la Odisea, que tipifica el estado híbrido que está viviendo un segmento importante de la iglesia. Entre caliente, no contrasta esa iglesia con la realidad. Pero también hay otra iglesia apocalíptica importante, que es la iglesia de Filadelfia. La iglesia que guarda la palabra. Y dice el Señor, por cuanto has guardado la paciencia de mi palabra, yo te voy a librar de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Qué está diciendo el Señor? Llama la atención la preposición ek en griego, que significa inmunidad. ¿Usted sabe lo que es inmunidad? Cuando un legislador comete una fechoría, ¿lo meten preso? ¿Por qué no lo meten preso? Porque tiene inmunidad. Los diplomáticos tienen también inmunidad. Porque aunque su embajada esté en territorio del estado receptor, del estado que acepta el embajador, por ese territorio se reputa como territorio de la nación del embajador. ¿Usted lo sabía? El pedacito de tierra que tiene la embajada norteamericana, eso es de ellos. Eso es territorio norteamericano extendido. Todas las embajadas del mundo, no importa en el país donde esté, territorio extendido de ese país. O sea que ese territorio inviolable. Lo que Dios está diciendo es, no solamente que te va a dar la inmunidad, es que también te va a sacar de ahí. Y por eso es que la iglesia no aparece en el periodo de la gran tribulación. ¿Se entendió esa parte? Cualquiera puede discutir una u otra cosa, pero la palabra tiene mucho texto y no se menciona que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No lo dice ni lo niega, pero lo que entendemos por las ausencias que hay del tema iglesia en ese periodo, lo que entendemos es que la iglesia no estará en el escenario. Israel sí estará en el escenario. La gran pregunta, ¿cómo me doy cuenta que el arrebatamiento, que el rapto viene? Si alguien le dice a usted, no, el rapto no es bíblico, quédese con arrebatamiento, no hay problema. Digo arrebatamiento, es lo mismo, es una analogía, es sinónimo, es lo mismo. Pero si a la persona no le gusta, usted dice, está bien arrebatamiento. No, vamos a pelear. Si no le gusta el arrebatamiento, diga traslado, diga traslado. Es lo mismo. Hay señales evidentes en este tiempo que indican que eso está cerca. El aumento del conocimiento. Daniel capítulo 12. Correrán, irán. ¿Cómo anda la gente? En los aviones. Señores, los aviones viven llenos. La gente no respeta el distanciamiento social. En aviones no, lleno. Porque la gente no le perdió miedo a viajar. Sí, llenos los aviones. Y ya los hoteles van a ser llenos también. El otro día le tiraron, ayer fue que celebraron el día aquel. Los ríos y la playa estaban llenas. El jueves. Y tú dices, pero qué contradicción es esta. Estamos en tiempo de pandemia. Se ha dicho de lo peligroso que es esto, pero la gente como que ve el mal y sigue adelante. Como dice el viejo proverbio, el prudente ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. Pero el insensato lo ve y ¿qué hace? Sigue adelante. ¿Y qué pasa cuando se toca con el mal? Se lo lleva. En ese tipo de humanidad es que estamos, donde se ha perdido la capacidad del asombro. Y es fuerte cuando el ser humano pierde la capacidad del asombro. Pero el mismo sistema imperante que tenemos está empujando a la gente a eso.
El conocimiento, la difusión del conocimiento. Hoy más que nunca las imprentas se escriben más libros. Esta es la sociedad más informada de la historia de la humanidad. Ustedes disponen de fibra ópticas, tienen un celular portátil que tiene de todo. Usted tiene el mundo en su mano. ¿Usted lo sabía? Usted tiene el mundo ahora mismo en su mano. Pero sí es posible que accediendo a cosas del Pentágono, un muchachito de una universidad de Estados Unidos haga una bomba casera. Imagínese usted. ¿Qué no puede hacer una persona? ¿Cuántos crímenes tecnológicos se cometen? Hay gente que desde el celular puede perpetrar un crimen. ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía eso? En su casa desde su celular puede hacer un crimen, viabilizar un crimen. Ese es el tiempo que estamos viviendo. El mundo está agitado. Los paradigmas, hay paradigmas que se han caído y hay otros que se han levantado. Estamos viviendo en un tiempo de descomposición social. Como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, ¿cómo serían los hombres en los postreros días? Amadores, narcisistas, depravados, intempestuosos, sin afecto natural, desobedientes a los padres. ¿No lo estamos viendo hoy? Ese es el retrato de la inmoralidad que hoy vivimos, bajo la cobija de la nueva tolerancia, donde no hay verdades objetivas ni verdades absolutas. Me explico. Tú condenas a un homosexual por la práctica. Otra cultura te dice, no, eso no es pecado. O te responde como Ricky Martin. La Biblia no tiene autoridad para decirme a mí que eso es pecado. Estamos cayendo en un extremo peligroso donde la gente no tiene un agarre de principios. La gente hoy no vive por principios, la gente hoy vive por sentimientos. Y eso se explica claramente. Ve a Europa y dile a un niño cómo te sientes. El niño es varón y él dice, yo me siento ser mujer. Ah, pues no hay problema. Eso están vendiendo con la ideología nefasta del género. Cambiarle la mentalidad a los niños. Y si logran marcar a los niños, ¿qué van a hacer? Destruyen el futuro. Todas esas leyes de avanzada de la nueva izquierda tienen una explicación y detrás de eso está el diablo. Detrás de eso está el sistema que está empujando de una manera tal que quiere arrinconar a la iglesia de Jesucristo. En pocas palabras, lo que está buscando el sistema es taparle la boca a la iglesia. Estos temas que se están debatiendo actualmente son temas que deben llamar la atención. La agenda LGTB, la aprobación de las 3 causales del aborto. Hay muchos países que han aprobado el aborto y el aborto es un asesinato. Por más que traten de buscarle una nomenclatura o un apellido como aborto terapéutico, eso no existe. Eso es el pretexto del moderno dios del aborto llamado Molot, el antiguo dios del aborto en tiempo de Moisés, que exigía que los niños fueran sacrificados en fuego. Hoy ese mismo Dios con ropa diferente exige nuevos sacrificios, la muerte de neonatos dentro del vientre de la madre. Ahora yo le hago una pregunta. Cuando una persona esté tranquila en su casa y va alguien y lo mata, ¿cómo usted ve eso? La gente está tranquila en su casa y va alguien y lo mata. ¿Dónde vive uno? ¿Cuántos tienen hogares aquí? ¿Dónde usted se siente mejor? Pregunto, ¿dónde usted se siente mejor? ¿En su casa o en la casa ajena? En su casa. ¿Cuál es la casa del feto? Repito, ¿cuál es la casa del feto? ¿Dónde vive el feto? ¿Cuál es el hogar del feto? Imagínense que venga un criminal, un genocida, le meta una tenaza y desprende ese feto, lo mutile dentro del vientre. ¿No sería peor que matar un adulto dentro de una casa? Esta sociedad legitima eso. Este tipo de sociedad
que se rige hoy bajo el amparo de leyes progresistas, propiciada del Estado, se ha convertido en una sociedad asesina que promociona la muerte de los inocentes. Prefiere salvar un animal que salvar un feto. La vida de un animal en muchos países que aprobaron el aborto vale más que un feto. Bajo esas premisas se está preparando un gobierno. Bajo esa inmoralidad se está fraguando un plan. Y no estoy hablando de teoría conspirativa, estoy hablando de lo que estamos viviendo hoy. Óigalo bien, de lo que estamos viviendo estoy hablando. Hay un plan macabro detrás de todo eso. Y es el mismo plan que se gestó en el huerto del Edén. Porque el diablo no cambia de contenido, el mismo contenido. Que el hombre se crea que es más grande que Dios. Que el hombre no necesita a Dios, el mismo contenido, el mismo problema. ¿Cómo nos damos cuenta que está cerca el arrebatamiento? La difusión del evangelio. ¿Se está predicando el evangelio? ¿Está llegando el evangelio a China? ¿A Rusia? ¿A la cortina de hierro de los países comunistas donde no se podía predicar? ¿Hay Biblia? ¿Se está llevando el evangelio a tribus, a lugares donde hay tribus inhóspitas que no saben, no se sabe bien el dialecto? Ya se está haciendo Biblia adaptada al dialecto de esas tribus. ¿Está llegando la Biblia? Y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Entonces vendrá el fin del tiempo, de la dispensación, no del mundo. El fin de ese tiempo, de esa dispensación. Israel está en su tierra. Dijimos que es una señal profética. Israel es una potencia agrícola, una potencia atómica, una potencia tecnológica. Salió de la nada, del desierto. Salieron de la Europa humeante, sobreviviendo al holocausto nazi. Y hoy Israel está vivo porque Dios lo quiso así. Israel es el milagro profético más grande del siglo XX. Y el que lo diga no sabe analizar la Biblia. El hecho de Israel estar ahí es que Dios existe. Israel es un verdadero milagro desde todos los puntos de vista. Y es una señal irrefutable de que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Otra señal importante, la apostasía. Días de engaño. ¿Cómo es? ¿Hay engaño ahora? Es imperativo que en este mes de la Biblia levantemos la Biblia y aunque no es el tema que estoy tratando, esto va. No a los mitos, no a la fábula, y sí a la palabra de Dios verdadera. Hay grupos teológicos liberales y llamo la atención de esto. Después vamos a hablar de ese tema en otro congreso. Le voy a proponer al pastor Domingo. Hay grupos teológicos liberales a ultranza que dicen que hay que desmitologizar la Biblia, que la Biblia está llena de mitos. Abra los ojos, tenga cuidado a quien usted le dé el púlpito. Que a un pastor le da mucha dificultad doctrinar un miembro para por una enseñanza nociva de alguien el miembro se confunda. ¿Están entendiendo? Defendemos la inerrancia de la Biblia. Defendemos la infalibilidad de la Biblia como libro de Dios, como revelación de Dios, de todo lo que Dios quiso que el hombre supiese. Está contenido aquí. Hoy tenemos sectores judaizantes que quieren desmeritar el Nuevo Testamento. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Qué señales más podemos
decir en este tiempo que están ocurriendo en el mundo. Los días de engaño lo estamos viendo. Los incrementos de viajes, los terremotos, aumento de los fenómenos climatológicos, aumento de las pestes. Si bien estas señales se han verificado desde los primeros siglos de la iglesia, pero ahora han atomizado, porque los días irían de mal en peor. Y eso lo estamos viendo ahora. Esta situación que hemos vivido 7 meses, aunque muchos dicen eso no es nada porque la otra pandemia mató millones y esta no ha matado tanta gente, pero el efecto mediático, psicológico es más fuerte que la otra. Porque en ese tiempo no había tecnología, ahora hay tecnología. Ahora se supone que las superpotencias tienen todo resuelto y esta pandemia demostró que no, con Dios no puede nadie. Falsos profetas, intensificación de guerra, desastres naturales, con ellos los terremotos. La tierra de Israel volverá a ser poblada. El desierto florecerá. ¿Dónde están viviendo los judíos ahora? ¿Dónde están floreciendo ahora mismo? Porque ya Jerusalén está llena. No hay lugares donde construir. Entonces el desierto lo están poniendo a producir y hay agua para que se cumpla la Biblia. Que haría, convertiría los sequedales en manantiales de agua a favor de su pueblo, porque Dios no se equivoca. Cuando observamos todo eso cumplir, entonces la venida de Cristo está cerca. La apostasía será un signo evidente. ¿Y qué significa apostasía? Una gente que degustó de la verdad y mañana la niega. O sea, se volvió atrás de lo que creó, de lo que él creía. Ya no cree, se volvió hacia atrás. Como el perro vuelve a su vómito y el cerdo vuelve al cieno. Esa es la apostasía. Estamos viviendo un tiempo, y llamo la atención de esto porque hay una parte de Daniel capítulo 9 que dice que el anticristo haría mudar las leyes y los tiempos. Y llamo la atención de esto porque estamos viendo cómo tantas leyes están siendo cambiadas para aprobar aberraciones. Debe llamarnos la atención esto. Antes podíamos hablar de constituciones políticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las constituciones políticas eran las constituciones de moda, que es una constitución política que delimita la frontera y la organización de un Estado. Después de las constituciones políticas pasamos a las constituciones de tipo económico-social. Ya involucra ya otros ribetes, el crecimiento del Estado por el aspecto social de que esa riqueza debe ir a todos equitativamente. Luego salimos de la segunda ola de generación de las constituciones en términos social y económico y ahora estamos en las constituciones que están de moda hoy, que son las constituciones de tercera generación, que son las constituciones de los derechos humanos. Cuidado con los derechos humanos, que bajo la premisa de los derechos humanos se están aprobando aberraciones. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? Todas estas leyes progresistas que han venido del ultrafeminismo, del aborto, de la aprobación del matrimonio gay, están al amparo de los derechos humanos. Hemos llegado al colmo de que muchos países se han convertido en países laicos. Países que tenían una tradición cristiana, como ustedes saben, la mayoría de Europa. ¿Dónde nació la reforma protestante? ¿Dónde? En Alemania. Infectó Europa. Sin embargo, hoy duele decir que esa Europa es precursora de las aberraciones. ¿Se está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Entonces, han puesto las leyes, las constituciones por encima de la moral, de lo que es biológico.
Han cambiado la razón por el sentimiento. O sea que una gente amanece hoy y te dice, yo soy una ballena. Porque eso es lo que la gente siente. Y como es lo que siente, entonces hay que ponerlo en la ley. Por encima de todo criterio teológico, por encima de todo criterio científico, por encima de todo criterio ético. Lo del aborto, eso es un disfraz. La mayoría de los fetos que vienen con deformaciones congénitas, la mujer lo expulsa antes de las 12 semanas. Los que vienen con anomalías serias, lo bota. Ahora, porque tengo un bracito menos o una pierna, tú no tienes derecho a abortarlo. ¿Cuánta gente han sido proactiva en el mundo sin brazos? Y son cerebros que han educado naciones. Ahí tenemos muchos ejemplos. Pero también por una sonografía, si la sonografía se equivoca, que pueden dar un falso positivo, tú no puedes sacarte el muchacho, porque se puede equivocar el sonógrafo. Y cuando van y se hace la otra sonografía, y según los expertos, no hay tales anomalías. Fue que se equivocó el equipo. Lo que pasa es que el diablo quiere sangre. Y Dios ha llamado a la iglesia a que se oponga a toda lógica de negación de la vida. Mientras el diablo clama muerte, la iglesia clama vida. La iglesia clama vida. Nos oponemos a toda lógica de negación de la vida. Y oiga, y voy a terminar. Estamos llegando al colmo de que quieren llevar a la iglesia a un precipicio. Y le voy a aplicar lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, situando dos cosas. Es uno de los pasajes bíblicamente más difíciles de interpretar, de los más difíciles. Cuando él dice, porque hay alguien que al principio lo detiene y después dice algo y alguien. Dos elementos pone aquí. La nueva versión textual de la Biblia, sacada del original griego de Francisco La Cueva, que fue una contribución de ese teólogo antes de morir, logró descubrir del original griego que cuando habla de alguien se refiere al Espíritu Santo. O sea, quien está deteniendo la manifestación del anticristo, del hombre de pecado, es el Espíritu Santo por causa de la iglesia. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Y a quién acompaña el Espíritu Santo? ¿Quién motoriza la misión de la iglesia? ¿Quién imprime el carisma en la iglesia? ¿Quién guía toda verdad? Está aquí con nosotros. ¿Qué pasa? Te voy a poner un ejemplo. Si tú vas al colmado, el inconverso sabe que tú eres evangélico. Hay evangélicos que dan testimonio en el barrio, hay otros que no. Pero siempre el inconverso le tiene respeto al evangélico. Si el inconverso lanza una palabra obscena, una palabra soez, una mala palabra, y ve que el evangélico está ahí, ¿qué hace el inconverso? Ay, hermana, hermano, perdóneme. Hasta cierto punto la iglesia es una contención para el poder del diablo. El diablo no puede hacer lo que quiere porque la iglesia está en el medio. ¿De dónde viene el derecho? ¿De dónde viene la inspiración naturalista teológica de las leyes? ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen las instituciones que importan? ¿De dónde viene? ¿Dónde está la primera institución humana? No es la Biblia, la familia. ¿De dónde viene todo lo que importa? El derecho nace dentro de la iglesia. La moral, ¿dónde nace? En la iglesia. Entonces, para que el anticristo se manifieste, hay que desaparecer eso. Tan sencillo como eso. Nosotros estamos de contrapeso, estamos en el medio y por eso no se manifiesta. Cuando la iglesia sea arrebatada, tendrá la cancha libre. Y tendrá el pretexto de decir, por esa gente maldita, era que el mundo estaba mal. Porque inmediatamente viene la prosperidad.
inmediatamente después del rapto, del arrebatamiento, vienen los años de prosperidad, vienen los años de contubernio, de acuerdo de paz con los judíos, porque hará la paz momentáneamente entre judíos y árabes, lo que nadie ha logrado. El anticristo lo logrará a base de engaños, de su arenga, de su discurso conquistador, porque tendrá labia, inteligencia para seducir a la gente. Decía el rabino Maimónides, y con esto termino, porque los judíos están esperando a su Mesías. ¿Usted lo sabía? Hicieron una conferencia el otro día. Dicen que ya están dando las condiciones para que venga su Mesías, porque a Cristo no lo aceptaron. Entonces ellos están esperando a su Mesías. Y decía uno de los célebres rabinos de ellos, Maimónides, el que hizo el tratado del Talmud babilónico, dice lo siguiente en sus escritos: que el Mesías que viene será tan inteligente, tan pacificador, tan deslumbrante, que tendrá más sabiduría que Salomón, más riqueza que Salomón, y hará la paz con todo el mundo, y todo el mundo irá donde él. Es el que ellos están esperando, el anticristo. Maranata, Maranata, Maranata. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie. Y renovémonos cada día delante de la presencia del Señor. Levanta tus manos. Y aquellos que están en sus casas viendo esta transmisión, donde quiera que llegue. Vienen tiempos difíciles. Aferrémonos cada día a la bendita esperanza de Cristo. Vienen momentos de agonía. Por si estamos cimentados en Él, no seremos conmovidos. Si Él está en la barca, no hay que tener miedo. Levanta un pueblo, un remanente en esta hora. Levanta a los guardianes del muro. Levanta a la gente de la brecha. Levanta a la gente de espada, la de a caballo. Levanta al pueblo. Levanta a las guerreras y guerreros dormidos. Levanta a los que están durmiendo el sueño de la indiferencia y la apatía. Porque nuestra redención está más cerca de lo que nosotros creemos. Cubre a los pastores. Dale fortaleza para soportar la grey que tú le has puesto en sus manos. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hay un despertamiento espiritual. El débil se levanta y dice: fuerte soy. Gracias por este congreso. Bendice al pastor Domingo, a su esposa Alma, a la pastora, a sus hijos. Bendice su congregación. Todas las congregaciones de Santo Domingo Norte. Todos los pastores de Santo Domingo Norte que están peleando la buena batalla. Bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que Dios le bendiga con toda bendición. Pronto será cuando Él regresará. No sé por qué los tiempos lo indicarán. Habrían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que es cuando más preparado debo estar. Y Él regresará, tan cierto como respirar, y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparado.
regresará. Alabamos al Señor. ¿Cuántos están gozosos? Qué bueno. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, amados hermanos, y reciban ese gozo, esa bendición donde quiera que se encuentren. Bueno, el pastor Ramón Matiz, el equipo de Alas de Águila, yo sé que la hermana Alma Santa, el hermano pastor Domingo y todo ese grupo de hermanos que ha estado trabajando arduamente para que se lleve a cabo este evento, están gozosos, están felices de todas las cosas que hemos recibido en este día. Así es que para que exprese su agradecimiento y cierre de manera formal, quiero llamar a el vicepresidente del Ministerio Alas de Águila, nuestro amigo, nuestro pastor Ramón Matiz. Dios le bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios la oportunidad que nos ha brindado en el día de hoy de poder celebrar nuestro congreso número 21, con muchas oposiciones por causa de la pandemia, pero el 2020 no se fue sin el congreso Alas de Águila. Estamos aquí, hermanos, una vez más, celebrando nuestro congreso. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da. Agradecemos a cada uno de los hermanos, amigos, que a través de diferentes plataformas nos han seguido de las diferentes localidades de la República Dominicana y del mundo, porque hay gente, hermano, que nos siguen a través de otras naciones, siguen el evento Alas de Águila. Que Dios le bendiga a cada uno de ellos y agradecemos en este día su participación y su conexión con nosotros. Así, hermano, que Dios nos bendiga. Agradecemos al Señor por todo lo que hace y por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo en favor del Ministerio Alas de Águila y de todos ustedes. Dios nos bendiga, hermanos, y hasta aquí el evento Alas de Águila.